Vamos a recordarles que la movilidad es un pilar que la ANTP promueve desde hace un par de años ya, yo creo que más. Y con la publicación reciente de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, estamos reforzando nuestro compromiso para trabajar de la mano con la autoridad y consolidar esta movilidad de las personas, de las mercancías, bajo un esquema seguro y eficiente. Entonces, en este panel, yo espero que estén por aquí todavía, nos va a acompañar el senador Eli César Eduardo Cervantes Rojas. Por ahí anda Eli Cervantes. Gracias. Él es integrante de la Comisión de Transportes del Transporte de Senado. También nos acompaña Francisco de Anda, amigo y conocido de todos, Francisco de Anda. Él es especialista en desarrollo y gestión de proyectos y políticas públicas en seguridad vial. Aquí está. Y por supuesto, Miguel Ángel García Paredes, vicepresidente de Relaciones Institucionales de la Mesa Directiva de ANTP. Y bueno, yo voy a tener el gusto, honor de platicar con ellos un poco sobre este tema de la movilidad segura para todos. Bienvenidos al panel Movilidad Segura para Todos. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente a todos por estar por acá, que hablemos de algo, pues no novedoso, pero sí muy importante en estos últimos meses sobre todo. Vamos a iniciar esta plática comentándoles, como ya saben todos ustedes, tenemos ya una Ley General de Movilidad y de Seguridad Vial. Y bueno, nosotros tenemos, les decía que más de 2 años, tenemos aproximadamente 5 años impulsando una Ley General de Seguridad y Movilidad Vial, de Movilidad y Seguridad Vial. Primero fue una Ley General de Seguridad Vial y se fue transformando en lo que hoy tenemos como una Ley General de Movilidad y Seguridad Vial publicada desde mayo de este año, y desde entonces estamos buscando de manera conjunta la integración de varios conceptos para llevarlos a diferentes estados y municipios. Recuerden que esta ley trae varios temas importantes que va a ahondar Miguel, como es el Sistema Nacional de Movilidad, un tema de infraestructura muy importante para paradores, la sensibilización y capacitación y formación del capital humano, observatorios ciudadanos, que siempre ha sido una propuesta de la organización. En este sentido, pues bueno, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial contiene instrumentos orientados al diseño de políticas públicas. En eso nos va a ayudar muchísimo Paco de Anda. Vamos a hablar de la protección de la vida y la integridad física, la óptima distribución de bienes y mercancías, es decir, sistemas de movilidad también seguros. Como usuarios del transporte de carga, nos dirá Miguel retos muy importantes, que es donde yo quiero iniciar, en cómo nos encontramos actualmente y por qué la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial hoy nos beneficia si la permeamos muy bien a donde tiene que llegar. Miguel. Gracias, Pati. Acá tengo. Pues un placer estar con ustedes y agradecer a la ANTP, asociación a la que pertenezco. Tengo el honor de colaborar con Alex como vicepresidente de Relaciones Institucionales, la posibilidad de compartir con estos grandes expositores un tema tan relevante. Y aunque pareciera que estaría predicando al coro, creo que es importante partir de la relevancia de lo que es la movilidad y en ese tema el transporte de carga en lo particular,
Quisiera por ello pedir al grupo de The Tree si puede correr el video que hemos usado en otros momentos, pero que encaja perfectamente en esta intención de mi participación, por favor. ¿Te imaginas un día sin transporte? Piensa un minuto en esto. ¿Qué pasaría si estás enfermo y no hay medicamentos en la farmacia? Imagina que un familiar que vive en otro estado necesita de ti y no hay autobuses para trasladarte. ¿Cómo reaccionarías si vas al supermercado y no hay leche para alimentar a tu bebé? ¿Cómo actuar si llegas a la central de abasto y no hay materias primas para surtir tu negocio de comida? O, peor aún, ¿qué pasaría si alguien de tu familia sufre algún incidente y no puede trasladarse porque no hay gasolina? Sí, así de importante es el transporte de carga en México. Somos un país que se mueve por tierra, donde miles de toneladas de mercancías llegan a su destino gracias a esos camiones, de los cuales nos quejamos todos los días. Pero poco conocemos sobre sus beneficios y funciones. Los medicamentos que te recetaron, la leche para tu bebé, agua potable para poder vivir, la ropa que usas para trabajar, incluso la gasolina para dirigirte a comprar todo lo que consumes o trasladarte a cualquier lugar, es posible tenerla a tu alcance gracias al transporte de carga. Si no sabías esto, ahora lo sabes. Es momento de agradecer a nuestros conductores y transportistas por hacer que productos que están a miles de kilómetros de distancia puedan estar al alcance de nuestras manos. Gracias. Y si pueden poner ahora la presentación. Pues así de relevante el tema de la movilidad, es un concepto quizá nuevo, reciente, pero que siempre ha estado ahí, igual que el tema de la sostenibilidad. No por eso podemos o debemos perderle atención. Y yo quisiera partir en este tema tan relevante señalando algunos de los elementos que inciden en la movilidad. En este caso, insisto, estoy refiriéndome a la movilidad de las mercancías, la sobreregulación que observamos en estados y municipios. Actualmente, la carga existe en 19 estados donde se tienen o se requieren permisos que pueden oscilar entre 1,600 a poco más de 2 millones de pesos anuales por flota. Hay también municipios, 310, donde se solicitan permisos también, que van de 1,000 pesos y hasta más de 1 millón de pesos por flota. Y esto tenemos que entender que no es una afectación única y directa al operador del transporte, es una implicación que va a afectar a toda la cadena de distribución, a toda la cadena de valor. Esto sucedió también en Nuevo León y la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, opinó que estos elementos, este tipo de disposiciones incrementan los costos y afectan de manera directa los modelos de negocio y la operación diaria del transporte de carga, y por eso recomendó a los poderes ejecutivo y legislativo del Estado de Nuevo León, así como a los ayuntamientos de la zona metropolitana, no afectar el proceso de competencia económica y libre concurrencia a la provisión de los servicios públicos y privados del autotransporte de carga. Este es un tema que igualmente no es reciente y se viene enfrentando desde hace mucho tiempo. Celebramos que en el marco de lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la publicación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial concrete esto como un derecho de los mexicanos. Hay la disposición, por virtud de la propia ley, de que debe coordinarse la regulación estatal y municipal con lo que se establece en este concepto jurídico. Y nosotros estamos tratando de colaborar
desde la perspectiva de los organismos gremiales en construir una regulación a nivel estatal y local que coadyuve a una mejor movilidad, pero que no le reste competitividad a los procesos productivos. Y por eso, juntos, varios organismos, algunos cuyos líderes están participando en esta sesión, estamos impulsando para que algunos conceptos fundamentales sean recogidos en estas regulaciones estatales y municipales. Un sistema estatal de movilidad y seguridad vial como tal, como un sistema crucial, fomentar la cultura y la educación en movilidad y seguridad vial. Claro que pensamos que se debe regular, pero evitar la sobreregulación y que no se grave innecesariamente el autotransporte de carga, de manera que no se impacten los costos en un contexto como en el que estamos viviendo, justamente de un fenómeno inflacionario que, si bien no se parece al de la década de los 80, sí empieza a preocupar ya al gobierno y a la industria y a la sociedad en general. Una información estadística de siniestralidad objetiva que permita, con base en esa data, tomar la información para hacer las correcciones necesarias, generar un observatorio ciudadano de seguridad vial, reconocer, que se reconozcan los permisos otorgados por la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes para suministrar los servicios de transporte, tener paraderos seguros, el reconocimiento de las licencias de conducir en materia plástico de forma digital. En fin, tenemos como asociación y como sector privado, porque quiero insistir, estamos juntos en este tema, tratando de impulsar algunos conceptos básicos que nos lleven a tener una regulación que no se convierta en un problema, porque tener una regulación en un municipio y una diferente en otro impide una movilidad adecuada. Lo mismo pasa a nivel estatal, y por eso estamos pugnando porque conceptos básicos sean recogidas en esta regulación local y estatal, además de algunas otras acciones que en pro de la movilidad y la seguridad vial la ANTP ha venido implementando desde hace algún tiempo, como el Premio Nacional de Seguridad Vial, el Congreso Nacional de Seguridad Vial, el nuevo simulador de manejo TrackSim, entre otras actividades. Esa es la participación de inicio, Pati. Nuevamente celebro estar con ustedes, queridos compañeros, y muchas gracias a todos por su atención. Al contrario, Miguel, muchísimas gracias. Esta es de entrada la participación de Miguel, pero ahorita le podemos hacer un par de preguntas más. Mi querido Paco, organizaciones civiles, eres un referente en materia de políticas públicas. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué medidas vamos a desarrollar? ¿Qué se está haciendo al respecto ahorita en el marco de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial? ¿Qué hacemos en respecto a esto enfocado al transporte de carga, Paco? Gracias, Olga. Muy buenos días. Gracias primeramente, Leo, por la invitación. ¿Dónde estás, Leo? No te veo. No lo veo. Bueno, gracias por estar en este foro. Un saludo a mis compañeros de panel. La pregunta no es sencilla, Olga. Ahora estamos precisamente en el periodo de los 180 días que tienen todas las entidades del país, los 32 estados, incluyendo la Ciudad de México, para armonizar sus leyes. Actualmente solamente 19 estados de la República cuentan con una ley de movilidad o algo similar, y faltan los otros estados para que tengan una nueva. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues desde luego tomar la ley general, pero ir un poco más allá de lo que se establece en esa ley. Esa ley, déjenme decirles, dejó fuera muchas cosas que se fueron perdiendo por las negociaciones, por las bancadas de partido, que no dejaban avanzar si no se quitaban algunas cosas que por ideología muchas veces desafortunadamente tenían que retirarse. Esto obviamente en detrimento de una ley que hubiéramos querido que estuviera mucho más a la altura del Plan del Decenio de Acción por la Seguridad Vial. Recordemos que estamos ya en el segundo, agotamos el primero. México tuvo prácticamente nulos resultados en el primer Decenio de Acción 2011-2020, ahorita estamos en el 2021-2030, que se alinea al periodo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030,
en donde ya se han hablado pues, con bastante profundidad en las anteriores exposiciones. Entonces, lo que se tiene que hacer ahora es trabajar en los estados, y ahí me parece que la ANTP tiene que trabajar fuerte con los diferentes diputados, pero también con los ciudadanos, con los consultores, con los especialistas que nos estamos vinculando en la discusión, y poder meter ahí precisamente lo que necesitamos en el marco del transporte de carga para efectivamente hacer un transporte de carga que no le cueste vidas a nadie, que no le cueste vidas al propio operador, que no le cueste vidas a la empresa, que no le cueste vidas desde luego a terceros involucrados que no tenían nada que ver en el entierro. Entonces, la tarea es complicada, pero es además urgente. Tenemos, como te digo, 180 días, esto termina básicamente en noviembre, o sea, los 180 días están corriendo, y bueno, la presentación que tengo, no sé si la pasamos después, ¿verdad? Ok, perfecto, entonces sería eso mi aportación. Si quieres de una vez pasamos tu presentación, sí. Adelante, por favor, entonces. pasamos la presentación de Paco. Muchas gracias. Bueno, hice esta presentación, me lo voy a echar lo más rápido posible. Básicamente la titulé ¿Cómo adaptar el segundo decenio de acción por la seguridad vial en el transporte? Entonces, vamos a darle rapidísimo. Primero quiero pedirles algo. Este ejercicio a mí me llevó, yo creo que unos 15 años de los 20 que llevo de carrera en la seguridad vial, que es cambiar el pensamiento lineal a un pensamiento sistémico. Esto básicamente nos ha enseñado la seguridad vial a nivel mundial. Hemos estado pensando normalmente en este pensamiento lineal de la causa tiene consecuencias, ¿no? El culpable pues tiene que pagar. Pero en este plan del diseño de acción que se planteó hace 10 años, el abordaje sistémico, la famosa visión cero, nos está diciendo hay que tener un panorama mucho más amplio. El problema de la visión lineal es que nos limita a algo muy breve, a un análisis demasiado puntual, cuando tenemos que realmente entender un sistema mucho más ampliamente. ¿Esto qué significa? Dejar básicamente de buscar culpables para centrarnos en las soluciones. Les voy a hablar muy rápido de los principios del sistema seguro. El primero es que la gente comete errores y por tanto éticamente no deberíamos tener un sistema de movilidad que nos derive en muertes. Actualmente todos los días están muriendo más o menos unos 40 mexicanos por siniestros viales, básicamente, y tenemos que entender que el error humano no podemos evitarlo, por tanto el choque va a ocurrir. Lo que no podemos permitir es que esos choques terminen en muerte. El tercero es que tenemos una fragilidad humana. Esto significa que nuestro cuerpo tiene un cierto umbral de supervivencia. Por tanto, nuestro sistema debe contemplar eso, tanto el error humano como ese umbral de supervivencia del cuerpo físico del ser humano. El cuarto es que tenemos que compartir la responsabilidad entre los diferentes actores, y el más importante, el que debe recaer la mayor carga de responsabilidad, no es el usuario, es el que genera el sistema de movilidad, es la autoridad. Los responsables de hacer que el sistema de movilidad sea mucho más adecuado es el gobierno. No es porque tengamos que depender del gobierno para todo, pero sí tenemos que tener muy claro que básicamente el que nosotros no estemos muriendo en las calles es por culpa de un sistema que no funciona, que fue creado pues básicamente sobre la marcha y que hoy en día nos está cobrando vidas, pero no podemos nosotros simplemente hacernos responsables como usuarios, sino tenemos que depositar la responsabilidad en quien corresponda de mayor manera. Y por último, la mejora continua en vías y vehículos. La tecnología que han estado exponiendo entre ayer y hoy nos habla de justamente cómo hay muchas empresas preocupadas en ir avanzando precisamente en tecnologías que ayudan al conductor precisamente a evitar muertes. La escala humana debe ser entonces nuestro parámetro de actuación. Esto significa que entendamos las necesidades, las características y las capacidades, las limitaciones de nuestros usuarios, de los propios operadores, pero también de aquellos que conviven en el espacio público. Voy a hablar entonces ahora de los pilares del plan del decenio y me voy a concentrar en dos. El primer pilar del decenio de acción es el transporte multimodal y la planeación territorial. Dice el director general de tráfico de España, de la DGT, Pere Navarro,
que si no funciona la movilidad, difícilmente va a funcionar la seguridad vial. Eso significa que si no resolvemos el cómo se muevan las cosas, difícilmente realmente vamos a poder solucionar el que la gente deje de estar muriendo en las calles. El segundo pilar es el de la infraestructura. Lo voy a omitir completamente, aunque me encanta este tema, porque básicamente es de las mejores apuestas que podemos hacer, pero eso no nos corresponde a este sector, le corresponde obviamente al gobierno. El tercer pilar es el de los vehículos. Tenemos que trabajar en esta seguridad vehicular, que no puede ser ya negociable, tiene que estar ya en una norma oficial mexicana que ahorita se está discutiendo con la Secretaría de Economía, pero que desafortunadamente quien representa a la industria y quien representa al gobierno, pues tratan de hacer una norma lo más flojita posible, un poco lo que sucedió con la norma de los vehículos ligeros, que ha sido una norma muy flojita, muy permisiva, que no se pone al nivel de otros países. El pilar 4, también voy a hablar un poquito de ello, que tiene que ver con los usuarios, es decir, con nuestros operadores directamente. Y el pilar 5 es el que tiene que ver con la atención prehospitalaria. Partamos de un modelo que es la pirámide de movilidad sustentable o sostenible, que es el donde nos pone este tipo de escalones, de niveles en donde tenemos que exigir a los gobiernos que apuesten nuestros presupuestos. El impuesto que nosotros pagamos tiene que dirigirse correctamente a la inversión del espacio público, y eso tiene que ver que tengamos que apostar mucho más a las formas de movilidad activa, al transporte masivo, pero también al transporte de mercancías y, en último lugar, al transporte privado, me refiero al transporte individualizado, el de los vehículos ligeros, que es el más ineficiente, el más contaminante, el que más provoca choques al final. Ustedes lo saben, no son los vehículos pesados, son los vehículos ligeros, y ustedes lo saben, los operadores les dicen caracolitos por babosos, ¿no? Entonces, justamente esta pirámide nos habla de esta sustentabilidad, de esta eficiencia, y es como debemos hacer que se invierta correctamente. Tenemos que hablar también de velocidades seguras a la escala humana, es decir, a la posibilidad de supervivencia, y por tanto esta nueva ley de movilidad está estableciendo estos rangos de velocidades máximas que nos permiten sobrevivir en el caso de una colisión. Cuando hay una posibilidad de choque frontal, es decir, cuando las carreteras no están divididas físicamente y puede haber un choque, la velocidad máxima no puede ser de más de 70, porque los sistemas, simplemente los vehículos, no pueden salvar vidas arriba de esa velocidad. En choques laterales, donde haya cruces, intersecciones, no pueden haber velocidades de más de 50, porque los vehículos se prueban a esas velocidades, a 50 en choques laterales. Choques contra árbol o atropellamientos, no podemos tener velocidades superiores a 30 km por hora. Esto significa que las ciudades tienen que bajar sus velocidades enormemente, y que nuestras carreteras tienen que ser mucho más seguras para que la gente simplemente no muera aunque choque. Y es importante que entendamos que la velocidad no es una decisión individual. La velocidad está influida por un montón de factores, y el primero es el de la vía, o sea, la calle, la carretera. ¿Cómo está diseñada la carretera para que incida en mi conducta, para que yo me ajuste a una velocidad que considere yo segura? No significa que pongamos simplemente una señal de 30, 40, 50 o lo que sea, sino más bien que el diseño de la propia calle a mí como usuario me diga a qué velocidad debe ser seguro por las simples características de la calle. Y hay otra serie de condicionantes que no me voy a detener mucho, pero tienen que ver, por supuesto, que en el perfil del conductor, con el tipo del vehículo que yo utilice, con las campañas y aquellos operativos que estén por ahí, pues obviamente incidiendo en mi conducta. Hablemos rápidamente entonces ya del pilar 3, el de los vehículos seguros, y quiero dirigir este mensaje a aquellas empresas que compran vehículos o que subcontratan servicios de otras empresas para llevar sus mercancías. Y aquí tiene que ver el tema de la adquisición. ¿Qué tipo de vehículos estamos adquiriendo? Ya hay prácticamente todas las empresas tienen los sistemas más avanzados, las tecnologías más importantes para evitar choques, como es el frenado autónomo, etcétera. ¿Cómo estamos buscando interiormente en nuestra empresa que esas políticas sean requisito obligatorio para tener estas unidades circulando en las carreteras? El mantenimiento, el equipamiento que tiene que ver con rastreo y monitoreo, que la mayoría de las empresas también ya lo están haciendo, sensores perimetrales para ángulos ciegos, barreras laterales y defensas traseras que tienen que seguir una NOM o una norma mexicana, frenado autónomo de emergencia, como ya lo dije. Y aquí tenemos, por ejemplo, algunos datos que muy probablemente en las empresas que ustedes tengan unidades
posiblemente no se hayan dado cuenta de los ángulos o de los espacios ciegos que existen en las unidades. Vale la pena considerarlos para que el operador sea consciente de esos usuarios vulnerables que pueden entrar en esos ángulos ciegos. Este es el caso de un Kenworth viejito. Hice yo mismo este estudio con una empresa que me lo pidió. Y vean ustedes los grandes ángulos ciegos que tiene este vehículo, pues ya de algunos años, pero que en algunos casos los modelos también recientes no cambian mucho, pero se pueden reducir muchísimo gracias a la colocación de espejos, pero también a la colocación de algunas tecnologías como puede ser los sensores y el frenado autónomo incluso. Aquí pueden ver la diferencia entre un chato y un trompudo. Por ejemplo, estas son otras tecnologías que ya presentaron el día de ayer, los sensores perimetrales, en donde gracias a la detección temprana de peatones o ciclistas, por ejemplo, incluso motociclistas, es posible advertirle al conductor que hay alguien que no ha visto, pues porque efectivamente es imposible verlo de manera directa. Tenemos que ver este tipo de defensas. Hay una norma europea, hay una norma mexicana también, y los laterales también ayudan a los empotramientos de los vehículos. Tenemos las defensas traseras, hay una norma también mexicana de reciente publicación que deberíamos estar buscando que se equipen todos los vehículos para que evitemos este tipo de lesiones mortales en vehículos que se empotran detrás de los semirremolques. Estoy tratando de darle, pero si me ayudan allá, porque no me hace caso el control. Y tenemos buenas prácticas de empresas que están afiliadas a la ANTP, como es el caso de Cemex, para quien he tenido oportunidad de trabajar directamente como asesor en seguridad vial, y tienen varias tecnologías que tienen que ver con cámaras, con GPS, con las mismas barreras, con los sensores perimetrales, y esto ha sido pues a raíz del aprendizaje de, pues por supuesto, situaciones comprometedoras. Vamos adelante, si me ayudan. Este es el frenado autónomo de emergencia. Aquí pueden ver sin y con. La diferencia, ya lo han presentado varias empresas, no voy a tener mucho, pero esa es la diferencia entre la vida y la muerte. En un pequeño descuido, como un sistema como estos podría ayudar a evitar una fatalidad. Los usuarios seguros, hablemos también de políticas de contratación, de capacitación, de sensibilización y de actualización. Y por supuesto la vigilancia de la bitácora, ya estoy por terminar. Busquemos soluciones en vez de buscar culpables. Si un operador chocó, no necesariamente ese operador es solamente responsable de ese evento. Hay muchos otros factores alrededor, y entonces tendremos que ver ese gran panorama para entender el problema de fondo. En la contratación, mi invitación es que revisemos precisamente cuáles son aquellos operadores que están teniendo mayores eventos. Tiene que ver con la edad. Entre más pronto se empieza a manejar, más accidentes vamos a tener. Si ustedes contratan a partir de 25, muchísimo mejor. Si contratan a partir de 30, todavía mejor. Si contratan casados y con hijos, muchísimo mejor. Y si contratan mujeres, también muchísimo mejor. Todos estos son estadísticas que nos marcan la experiencia, así que bueno, pues ahí están los datos, y pues ustedes también lo pueden consultar. Y la formación pues es muy importante. También hay que buscar empresas serias que estén respaldadas con experiencia para poder efectivamente darles a los operadores la sensibilidad y los conocimientos para que tomen las decisiones correctas en el momento adecuado. Con esto me despido, muchas gracias. Al contrario, Paco, muchísimas gracias. Fue bastante rápido. Nos va a quedar el material y me encantó, bueno, me encanta siempre escucharte, Paco, en todos los foros donde hablamos de políticas públicas sobre seguridad vial. Sin embargo, nos dio un buen mensaje, no solamente es de género, hay que contratar más a mujeres operadoras. Muy bien, y bueno, es un gusto siempre tenerte, senador Cervantes. Primero agradecerte todo el trabajo que hicimos conjunto en el Senado, en especial pues, bueno, la organización y muchas otras organizaciones empresariales que nos acercamos, de verdad de forma primero tímida contigo y después ya sin tanta timidez. Pero hemos hecho mucho. Iniciamos y arrancamos borradores y rayamos y redactamos junto contigo, un gran promotor junto con la senadora Mercado de esta Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, y la verdad es que fue una gran fiesta el día que por fin tuvimos la ley. Cuéntanos un poco más sobre estos temas de seguridad vial, senador, y cuál va a ser tu papel ahora en adelante para la integración que vamos a hacer de todos esos conceptos e irnos a estados y municipios. Como gustes contestarme, hacemos tu presentación como tú gustes, senador. Sí.
Bueno, muy buenas tardes tengan todos y todas. Muchos se preguntarán qué hace un senador que no es de la industria aquí hablando con la Asociación Nacional de Transporte Privado, que para mí es un gusto estarme incorporando y estar colaborando. Quiero agradecerle a Alex, a Leo, a Miguel, bueno, Pati y Víctor, que han estado muy cerca de nosotros, porque sin duda alguna la movilidad es un tema que a todos nos interesa. Y a ustedes más, porque es el negocio en el cual se desempeñan y que ha sido muy exitoso. Les empiezo a platicar que esta Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, cuando genera sus orígenes, precisamente era para evitar mayores accidentes y más muertes. Viene de una iniciativa de la sociedad civil. Y en esa iniciativa no contemplaban el tema o no se priorizaba el tema de los bienes, que es lo que aquí nos contempla y que fue lo que fuimos construyendo. Yo les quiero decir que no es tan fácil el tema legislativo. Somos en la bancada en la que yo pertenezco, que es Morena, y que espero no tengan prejuicios como dijeron los anteriores, ¿verdad? Porque muchas veces nos echan a pelear, ¿no? Yo recuerdo esa campaña del 2006 cuando decían que si alguien tenía 2 casas le iban a quitar 2, y estoy seguro que si aquí les hago una pregunta no les han quitado ni un solo neumático, y a esta industria le ha ido bien en este gobierno y en este periodo, ¿no? Y ustedes han contribuido mucho, sin duda alguna, para sobrellevar este tema de la pandemia, y sé que siguen evolucionando y me ha tocado ver de cerca el cómo han estado trabajando para eficientar este tema del transporte de mercancías. Entonces, sí les quiero decir que ha sido un trabajo muy serio. Les digo que somos 60, yo soy secretario de la Comisión de Zonas Metropolitanas, creo que podemos hacer en diferentes factores. Yo pertenezco a 10 comisiones, muchos podrán creer que es una locura y yo les quiero ratificar que efectivamente es una locura estar en 10 comisiones. Estoy en turismo, bienestar, salud, educación, gobernación, que es un tema muy importante, estudios legislativos segunda, que por ahí pasan todas las iniciativas que son de interés de este gobierno de la Cuarta Transformación, y otras que también dependen mucho para ustedes, seguridad nacional, defensa nacional, seguridad pública y comunicaciones y transportes, y soy secretario de la Comisión de Zonas Metropolitanas. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Efectivamente, la ley es una ley que es perfectible. Nosotros lo que tratamos de hacer es que fuera un piso, precisamente por lo que hablaba Miguel. Miguel nos estaba diciendo que hay una sobreregulación, ustedes van y se transportan de un lugar a otro y todos les cobran lo que les da la gana porque tienen una implementación. Entonces, esta ley lo que pretende hacer, o lo que ya se tiene, porque se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 17 de mayo, el objetivo es que tenga un alcance nacional para que todos se regulen, porque si nos ponemos a hacer un análisis, muchas entidades o municipios incluso llevaban un mayor avance porque no había una regulación a nivel nacional. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer en construcción con todas las bancadas, porque si bien hubo unas modificaciones que se hizo en la Cámara de Diputados, los que entendemos el proceso legislativo, porque no es que un senador lo proponga y ya se autorice, les platico así muy rapidito cómo es. Hay una Cámara de Origen y una revisora. La de origen puede ser cualquiera de las dos, puede ser la de diputados federal y la de senadores. Yo aquí les haría una pregunta. Levante la mano, ¿quién sabe cuál es la diferencia de los diputados federales y los senadores? Acá tenemos, uno propone y otro dispone. También, pero una de las diferencias que tenemos entre los diputados y los senadores es que los senadores representamos a las entidades, los diputados representan a la población, al pueblo, y nosotros como senadores, sin el Senado de la República no hay país, es el pacto federal que se tiene. Por eso cada entidad federativa cuenta con 3 senadores, independientemente si tiene mucha población o poca población. Y ya no les pregunto si conocen a sus senadores, porque posiblemente la mayoría
no los conocemos, ¿verdad? Son personas que están desvinculadas muchas de las veces y a veces conocemos más a los que tienen que ver con la comisión. Pero sí es importante quitarnos esos paradigmas de que yo soy apolítico, porque de la política depende todo. Dependen los impuestos, dependen los salarios, dependen los servicios, depende el bienestar. Entonces, por eso a mí, en lo particular, me es muy importante el escuchar a todos los sectores. Yo no soy de los que se asustan con platicar con la iniciativa privada, con la que no estamos peleados, ni tampoco con los ciudadanos, porque todos tienen un sentimiento y si logramos dialogar podemos llegar a grandes acuerdos, como fue esta Ley General de Movilidad. Hay a quienes no les gusta mucho, ¿verdad? Creo que quedó un poquito indefensa, pero créanme que es muy difícil construir en una amplia pluralidad que tenemos. En este alcance nacional, pues es de observancia general en todo el territorio, ya no se van a poder los estados o los municipios mandar solos, establece las medidas mínimas para prevenir y reducir las muertes y lesiones graves, no invade los ámbitos de competencia, fuimos muy cuidadosos porque precisamente lo que no queríamos era sobreregular y que luego los ayuntamientos o las entidades se fueran a un amparo o a demandar y que la ley pudiera tener riesgos. Por eso pareciera que es blandita, pero no es tan blandita. Nosotros lo que estamos dejando es un piso para que todas las entidades, desde las cámaras locales y desde los ayuntamientos, puedan de ahí irse para adelante. Y define la jerarquía de la movilidad, así como precisa los mecanismos de coordinación de las autoridades de los 3 órdenes de gobierno. Bueno, ¿cuál es el derecho a la movilidad? Yo creo que esto es muy importante porque la movilidad ya pasa a ser un derecho humano. Antes no estaba contemplado y ahora con esta ley ya se está buscando que la movilidad sea un derecho. Y este derecho a la movilidad pues es un derecho llave porque contribuye al ejercicio de la garantía de otros derechos humanos. Las personas serán el centro del diseño y el desarrollo de los planes, programas, estrategias y acciones y todas las personas tienen derecho a trasladarse y a disponer de un sistema integral de movilidad de calidad suficiente y accesible. Por eso lo que mi antecesor decía y que yo también ahorita abordaré, la jerarquía del tema de movilidad. Los principios de la movilidad y seguridad vial son que debe haber un diseño universal, incluir a todas las personas en las calles y en los servicios de movilidad, debe haber una perspectiva de género, sabemos que ahorita es el momento de las mujeres y las tenemos que ayudar a fortalecer para que se puedan desempeñar. Yo siempre lo he dicho, si alguien ha sostenido al país, y aquí somos la mayoría hombres, pero son las mujeres, les dejábamos la responsabilidad del hogar y son los que nos han sacado y los que nos han contribuido a cada uno de nosotros. Entonces, debe haber una participación que ofrezca mecanismos de participación de la sociedad en diferentes etapas de la política pública, una movilidad activa para promover ciudades caminables y el uso de la bicicleta y otros medios de transporte no motorizados, y progresividad, que es el derecho a la movilidad y sus derechos relacionados sean promovidos permanentemente. Esta es la jerarquía de la que les hablaba. Los primeros deben ser los peatones. ¿Por qué? Porque todos somos peatones en algún momento. Y esa es la primera situación. La otra son las personas ciclistas y usuarias de vehículos no motorizados para poder también ir siendo amigables con el medio ambiente. Y ojo, porque aquí es algo donde pudimos estar colaborando mucho. Siguen las personas usuarias y prestadoras del servicio de transporte público, el cual sin duda alguna, coincido, se debe mejorar y se debe eficientizar. Pero en este tema de las prestadoras de servicio de transporte y distribución de bienes, lo tenían hasta el final de la cadena y estuvimos pugnando precisamente para que no fuera el último, sino que fuera ese porque es el que llega a los bienes y muchas situaciones a la población. Entonces se jerarquizó en ese sentido y hasta el último eslabón viene siendo el transporte de cada usuario, ¿no? El sistema de movilidad y seguridad vial es una forma que asume la coordinación entre todas las autoridades de los 3 órdenes de gobierno y con la sociedad.
Esto, créanme, que si era difícil platicar, por ejemplo, con el senador Álvarez y Casa, que a fuerzas quería poner en la ley de movilidad el tema del doble remolque del full para la eliminación y que no lo permitimos y que presentamos incluso una iniciativa, porque yo soy de la idea que podemos dialogar y lo podemos regular en tal medida para que ustedes no pierdan, para que la sociedad no genere mayor gasto, porque hay varios temas, ¿no? Estuvimos en una reunión donde le decían a Pati, bueno, pero es mayor trabajo. Si eliminamos el doble remolque, pues va a haber más operadores. Entonces son temas muy debatibles, pero estamos abiertos al diálogo y yo soy uno de los que consideran y he impulsado que el doble remolque continúe. Ayer en la noche estábamos platicando con Gustavo y de Monterrey, no sé si por aquí ande, pero ya dijo que nos va a ayudar, buen Gustavo. Platicamos con todas las dependencias y fuimos avanzando en este tema. Las facultades que tiene el sistema que se va a generar es emitir los lineamientos para su organización y operación, definir los mecanismos de participación de los municipios y alcaldías, formular y aprobar la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, establecer las bases de planeación, operación, funcionamiento y evaluación de las políticas públicas y generar lineamientos para la conformación y desarrollo de los sistemas integrales de transporte en diversos centros de población. Lo que estamos buscando es que todas las autoridades estén participando para fijar unas reglas claras y por eso este gran reto que tienen las entidades en estos 180 días para poder adecuar las leyes que tienen en sus entidades para todos ellos. Me voy a ir más rápido porque sé que van atrasados, ¿no? En la inauguración Un la poquito, teníamos vamos ahorita. bien. Muy bien, la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial pues establece las bases para el desarrollo de la movilidad y la seguridad vial en corto, mediano y largo plazo. O sea, estamos buscando que ya las bases queden, que se gestione desde un enfoque desde sistemas seguros la movilidad y la seguridad vial, para que porque se podrá ser revisada y en su caso actualizada cada 4 años o cuando ocurran cambios profundos que pueden afectar la estructura de movilidad del país. Esto lo hicimos porque si bien no es muy fácil la construcción, ya quedó un piso y entonces se estipula que cada 4 años se tiene que revisar y hacer las modificaciones que vayan siendo consideradas. Recordemos que esta es una reforma constitucional. Entonces, para sacar una reforma constitucional, estamos hablando de que en el Senado y en la Cámara de Diputados deben aprobarlo 2/3 partes. Y nosotros, al menos en el Senado de la República, que les decía que en la bancada de Morena somos 60, no tenemos ni siquiera la mayoría simple. Entonces es un proceso de construcción donde todos a nuestras propuestas tenemos que ceder y también en otras nos tenemos que mantener firmes. Entonces ya siendo una reforma constitucional, los cambios que vengan a la ley ya pasan con mayoría simple. Entonces también es un tema que ayuda para que esto no se quede estancado. Es un primer paso de muchos que seguramente se estarán llevando a cabo. Bueno, los observatorios ciudadanos de movilidad y seguridad vial podrán llevar a cabo de manera conjunta con los institutos de planeación de las entidades federativas y los metropolitanos procesos de consulta, deliberación sobre temas de movilidad y seguridad vial. Y bueno, esta es la información que se va a estar generando en esta ley, que se debe estar contemplando. Debemos tener el registro público vehicular, las licencias de conducir, que era otro tema que se manejaba, ya irlo homogeneizando, operadores de servicio de transporte, conductores de vehículos de servicios de transporte, información sobre infracciones cometidas, porque luego se comete en un lugar y en el otro no tienen ni siquiera sentido. Información sobre siniestros de tránsito, sobre encuestas de calidad en servicio de transparencia de transporte público y de uso particular y alta y baja de placas de los vehículos nuevos usados. Les digo que aquí en el artículo 4 la perspectiva de género tiene una visión científica, analítica y política que busca eliminar las causas de la desigualdad, la injusticia, la jerarquización de las personas basada en el género y que promueve la igualdad entre hombres y mujeres. Y de veras, las mujeres hasta en las gasolineras contratan más mujeres porque son muy eficientes y dan excelentes resultados.
Bueno, aquí me voy a ir brincando. Estas son las medidas mínimas, se basan el tema de la alcoholemia, el uso obligatorio del casco, las medidas de seguridad que se tienen, las velocidades que se deben implementar, los pasos preferenciales. Aquí les digo la alcoholemia, aquí vienen los parámetros de con cuánto ya puede ser retenido, ¿no? O sea, es bajar los estándares, porque efectivamente uno de los grandes factores que no hemos y no vamos a poder combatir es el factor humano. O sea, puedes tener las mejores vialidades, puedes tener las leyes, pero si la persona ingirió bebidas alcohólicas y va a un exceso de velocidad, pues es muy complicado que no persistan o continúen los percances. Aquí les pongo también cuáles son las velocidades máximas que se contemplan en cada uno de los aspectos, ya no le doy lectura para que irnos más rápido, y los derechos que tienen las víctimas, también se contempla. Recibir atención médica y psicológica de manera integral, la reparación integral del daño, recibir información, garantizar el respeto irrestricto a su dignidad, respetar su privacidad e intimidad y todos los demás derechos reconocidos en la Constitución. Aquí viene la parte del transporte público, que es el eslabón anterior al de bienes. Deberá ofrecer múltiples opciones de servicio, modo de transporte que satisfagan a las necesidades, contemplar a las personas que tienen una discapacidad, la capacitación de las personas operadoras, una visión integral con criterio de calle completa y las políticas de proximidad que faciliten la accesibilidad entre las viviendas. Bueno, ya me voy a pasar estas más rápido, creo que ya el tiempo no nos ayuda. La planeación de la movilidad es la seguridad vial, cuáles son los temas, los estándares de los vehículos nuevos, que también era un tema que ahí entró en todo un escándalo por las normas que se tienen y cuáles son los parámetros, porque también hay una industria que consideran que los mexicanos todavía no podemos pagar necesariamente los vehículos. Y aquí está la armonización establecida en los transitorios. Aquí vienen los plazos específicamente de qué es lo que viene a continuación. Yo sí les quiero decir que cuenten con un servidor como un aliado, como una persona que quiere contribuir, que no queremos acabar con la iniciativa privada, que consideramos que si les va bien a ustedes, nos va a ir bien a todos los ciudadanos, vamos a tener nuestros bienes de mayor calidad y con mayor eficiencia y también los podremos trasladar o las personas que tienen ese tipo de empresas para ello. Se vienen dos temas en la comisión que van a ser importantes. El primero es que ya estamos trabajando para poder regularizar el tema de las zonas metropolitanas. Son 7 en el país y es muy difícil para las entidades el poder gestionar, eficientizar muchas de las cuestiones que tienen que ver con carreteras, con vialidades, porque les pongo el ejemplo de la Ciudad de México, Estado de México, como son distintos recursos, incluso distintos gobiernos con diferentes perspectivas, pues no se ha podido sacar el recurso para una vialidad o poblaciones que tienen las mismas necesidades y que ocupan los mismos servicios. Igual en los temas de seguridad, ¿no? Si no hay competencia de una autoridad de la Ciudad de México en el Estado de México, llega el momento donde si no están coordinados ya no pueden o no tienen facultades de actuar. Entonces todo eso es un paso que se viene y que estaremos trabajando en este próximo periodo y esperemos contar con sus aportaciones, porque siempre es bueno escuchar y fortalecer las ideas, los argumentos y las opiniones que cada uno tiene. Y por el otro lado es el tema que a ustedes les interesa seguramente más, es el full. Y necesitamos muchos argumentos porque créanme que ese debate va a estar muy difícil. Dentro de la misma bancada habemos quienes pensamos diferente, pero yo creo que el trabajo en conjunto nos hará sacar buenas decisiones. Muchas gracias por la invitación y por toda la atención. Muchísimas gracias al senador Cervantes. De hecho, te has adelantado a una de las preguntas, pero primero quiero que nos platique Miguel
un poco más. Nosotros como organizaciones o como organismos empresariales, está aquí Canacar, AMPAC, AMIA, nosotros también como NTP, hacemos esfuerzos independientes, esfuerzos aislados, Miguel, en relación con esta armonización que bien dijo el senador Cervantes que tenemos que realizar para la armonización de leyes. ¿Qué retos tenemos, Miguel? ¿Qué más debemos de hacer? Bueno, yo creo que el reto, que a la vez es la oportunidad más importante, es justamente tener una postura consolidada del sector obligado, de las organizaciones que representan a los transportistas y a los usuarios. Hemos vivido épocas y temas en los que la discordancia de posturas del sector privado genera una regulación que pudiera no ser la más eficiente ni la más adecuada. Me estoy refiriendo a la norma de etiquetado 051 y me refiero exclusivamente al enfoque del sector privado, donde no hubo una sintonía en las posturas. Y me parece que el reto acá, Pati, es que las diferentes organizaciones, que insisto, representan a los proveedores del servicio, a los usuarios del servicio, incluso a otros gremios, podamos generar una postura unificada que nos permita dialogar con mayor facilidad con las autoridades, tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Creo que ese es el reto, que insisto, es una oportunidad también. Muy bien, Miguel, muchísimas gracias. Paco, por supuesto los organismos, las organizaciones civiles deben de estar dentro de esta armonización, de ayudarnos también en estados y municipios, políticas públicas. Algo ya nos comentabas al inicio. Sin embargo, hay mucho que hacer y seguramente te vamos a necesitar de este lado. ¿Qué más hacemos? ¿Qué más hacemos? Hijo, pues, así como bien dices, la sociedad civil tiene que meter su cuchara muy fuerte ahí. Me parece que primero la sociedad civil tiene que ser suficientemente madura y consciente de su dominio técnico del tema. Si no es suficientemente conocedora del tema, me parece que puede ser también un riesgo. Entonces hay muchas creencias en donde de repente dicen la sociedad civil, ¿no?, clama por mayor educación vial. A ver, ¿qué es eso de educación vial y cómo la sustentas?, ¿no? Entonces, muchas veces revisando los documentos más básicos de seguridad vial hoy en día, no encontramos que se esté recomendando la educación vial por ningún lado en los términos que conocíamos antes, ¿no? De la escuelita o del parquecito vial infantil, eso no funciona. O sea, no es para salvar vidas, es para entretener a los niños y ya. Pero el concepto de es que estamos creando los conductores del futuro. No queremos conductores del futuro en el sentido de la movilidad sustentable. O sea, la movilidad sustentable no quiere conductores, lo que quiere es que la gente se mueva con seguridad. Y eso significa que los niños, cuando sean mayores, tengan un buen transporte público, tengan una buena ciclovía, tengan buenas banquetas y no tengan la necesidad de tener un coche. La mayoría de la población no tiene un coche, la mayoría de la población no se mueve en coche y no queremos que lo haga. Por eso está en la pirámide de la movilidad sustentable hasta abajo el coche, ¿no? Entonces no queremos que haya más coches, no queremos más tráfico, queremos que las mercancías se muevan de manera eficiente, queremos dobles semirremolques que funcionen adecuadamente, que estén bien regulados, que sean más seguros de lo que ya son, porque todos sabemos que son más seguros que los fulls. Entonces, que los sencillos. Entonces, creo que la sociedad civil tiene que entender muy bien técnicamente cómo funciona la seguridad vial y qué sí funciona y qué no funciona, basado en las mejores prácticas y en los documentos que tenemos a la disposición ahora gracias al internet, que ya hace 20 años que es fácil, ¿no? Entonces, si encontramos la información de la Organización Mundial de la Salud, de la OCDE, de tantos organismos que están publicando, del Banco Mundial, que hace un año publicó, hace 2 años ya, justo en la pandemia, publicó la guía de lo que sirve y no sirve en intervenciones en seguridad vial. Entonces, si revisamos eso, nos vamos a dar cuenta de qué sí da resultados para salvar vidas. Y de las cosas que más dan resultados son vehículos seguros. Y de las cosas que más dan resultados aún es una infraestructura segura, es una infraestructura que le dé espacio a todos los usuarios. Y de lo que menos funciona es la famosísima educación vial, que no tiene que ver con capacitación de conductores, formación de conductores profesionales. Eso es eso.
Y eso sí, está súper demostrado que también funciona. Pero la famosa educación vial, entre comillas, pues es un concepto muy abstracto y que no va por ahí. Entonces, pues creo que ese es el reto también que tenemos todos como sociedad, el entender hacia dónde tenemos que poner la mirada, hacia dónde tenemos que hacer que se vuelque el presupuesto, hacia dónde tenemos que construir estrategias basadas en evidencia científica y cómo establecer los indicadores que nos permitan demostrar que estamos avanzando. Muchísimas gracias, Paco, y aprovecho ahora que hablas sobre capacitación más que educación vial, que todos se puedan subir al Traxim que está en el foyer de aquí del hotel. Muchísimas gracias. Yo quiero, ya de una u otra manera me han contestado, pero quiero hacer esta pregunta que no es incómoda, sin embargo, es necesario, aprovechando que estén los tres. Una unidad segura, competitiva y que hemos hablado mucho del doble remolque. ¿Qué hacemos para reivindicar que dicha configuración y a sus conductores? Dejo abierta para quienes quieran iniciar a contestar esta pregunta. Vamos a reivindicar a esta configuración y también a sus conductores. ¿Qué hacemos? Eli. Abierto, quien quiera. ¿Qué hacemos? Yo creo que debe haber las condiciones para que los conductores puedan tener la capacitación, primeramente. Y también los ejecutivos, el Ejecutivo Federal y las entidades deben poner las condiciones para tener paraderos seguros, para tener las condiciones de seguridad, y yo creo que también una de las partes fundamentales que van a ayudar es los tiempos y descansos. O sea, si vemos, por ejemplo, en el transporte público, dependiendo la distancia, hay 2 operadores para que pueda ir seguro. Entonces, esas partes yo creo que las tenemos que tener, debe haber mucho diálogo, mucha capacitación y mucha disposición. Yo siempre he visto que la empresa, la iniciativa privada tiene disposición de hacer las cosas, y ahora es lo que estamos buscando, el tener la comunicación sin necesidad de presiones, extorsiones, al contrario, sino ver cómo podemos aportar para fortalecer la industria, para fortalecer el crecimiento del país y para que estos full puedan ser lo más seguro. En estas presentaciones que ustedes han estado teniendo, ponen los sistemas de frenado, nos daba a conocer el estudio que realizó sobre los detectores para los puntos ciegos. Entonces, yo creo que si hay inversión, si hay iniciativa y si también hay un ingreso destinado para todo esto por parte de los gobiernos, todos podremos garantizar que los bienes lleguen bien y que las personas estén seguras. Entonces es tarea de todos. Muy bien, trabajaremos en ello, senador. Adelante, Miguel. Bueno, yo podría citar aquí un dicho que compartió conmigo un querido amigo de Coahuila, y aprovecho para saludar al diputado Borrego, que también es de por allá, que me decía: no sé hacer tacos, pero sé dónde los venden buenos. En ese sentido, podríamos también referirnos a pues esta percepción que señaló el presidente de la República en algún momento al decir prohibido prohibir. Vamos a buscar opciones, prohibido prohibir. Y de manera menos lacónica te podría decir, me parece que hay que ir a donde señalaba Francisco, buscar medidas, generar política pública con base en evidencia científica, no con base en otras circunstancias. Yo he tenido la oportunidad de participar en un par de foros que ha hecho el Senado en 2 diferentes momentos, y la verdad es que pues las discusiones, las participaciones fueron todas respetables, muchas interesantes, pero la conclusión fue clara, y fue con la participación incluso de autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Secretaría de Economía, y la conclusión fue contundente: no hay evidencia científica que demuestre que la eliminación del full trae como consecuencia mayor seguridad vial. Yo creo es al revés. Yo creo que señalaba Francisco también, hay que pasar de un modelo lineal de señalar un culpable, y peor aún, si el señalamiento no está sustentado en evidencia científica, a buscar lo que tú decías, senador. O sea, hay muchas cosas que se pueden mejorar,
Ninguna legislación es perfecta porque no podría serlo, pero son todas perfectibles. Y creo que hay elementos de los que tú mismo mencionabas, otros que mencionó Francisco, que pueden ser incorporados en esta ley o en otras para beneficio de la sociedad en general, buscando este enfoque holístico, este enfoque sistémico, de manera que tengamos más seguridad, pero sin necesidad de eliminar una configuración u otra. Todas las configuraciones tienen su uso y tienen sus ventajas. Hay que ver la manera correcta de regularlas con precisión y de regularlas con eficiencia. Yo celebro la oportunidad que tenemos en estos foros y en otros, lo hemos platicado con el diputado, qué bueno que lo platicamos contigo, senador, porque creo que ese es el camino, regular de manera pertinente y regular permanentemente, porque esto es dinámico, esto está avanzando, son otras condiciones de vehículos, son otras condiciones de infraestructura. No hay que dejar el tema, pero con un ánimo constructivo de lograr el fin último, que es la seguridad sobre todo, y otras cosas que son concomitantes, la infraestructura, el medio ambiente, la competitividad, la movilidad, son los enfoques que tenemos que hacer para tener permanentemente una regulación adecuada para el full en particular, que fue el motivo de la pregunta. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Cierras, Paco, algo más. Pues coincidiendo totalmente con Miguel, efectivamente el tema es los datos. O sea, ¿qué nos dice la información? La información nos dice que efectivamente es más seguro el full que el sencillo. Eso por principio de cuentas, en tasa, en números gruesos, en números redondo, como lo queramos manejar, de todos modos siempre las cifras nos van a dar que hay menor incidentalidad, menores muertes en función de un full que de un sencillo. Ahora, ahí también hay que hablar de algo muy importante. Si nosotros duplicáramos la cantidad de vehículos, eso significa que estaríamos duplicando también la cantidad de operadores. Y si el factor de riesgo más claro es el humano, pues entonces al tener la doble cantidad de operadores que las que teníamos con fulles, con dobles, pues entonces claramente estaremos duplicando la exposición al riesgo y no resolveríamos absolutamente nada, más las emisiones, más la ineficiencia, más la generación de tráfico, más un montón de indicadores que no hemos considerado y que desafortunadamente quienes de repente inician esta batalla en contra de los dobles tampoco habían visualizado. Les cuento rápidamente y llaman para cerrar. He tenido un par de reuniones con personas que están, sí, hay que quitar esos dobles que son peligrosísimos y la sensación que me da, porque esas campañas sensacionalistas que de repente con videitos muy mal hechos, la verdad, las lanzan por ahí, han tenido su efecto en la gente que pues no cuestiona. Yo lo cuestiono todo, es lo malo. Entonces, a mí si me dicen una cosa, yo tengo que buscar 3, 4 fuentes diferentes para contrastar la información, porque ese es un defecto que tengo y la verdad es que no me la creo. Entonces, cuando me he sentado con amigos que me dicen, oye, ¿cómo ves si empezamos a trabajar un tema de la regulación? ¿Ya viste los datos? ¿Ya viste los números? A ver cómo. Y entonces les empiezo a explicar, les digo, así todo esto, todas las razones, no lo había visto desde ese punto de vista. Pues entonces, si no empezamos por los datos, ¿cómo vamos a tomar decisiones? ¿Cómo vamos a tomar ese tipo de decisiones multimillonarias sin toda la evidencia científica necesaria y sin contrapuntear todos los datos que necesitemos para realmente entender cuál podría ser la solución? Y efectivamente el tema es multisectorial, multifactorial, no es solamente el quitemos un tipo de configuración, es mucho más complejo que eso y hay muchas soluciones alrededor. La seguridad vial es también igual de compleja y tampoco podemos pensar en soluciones lineales, tienen que ser soluciones sistémicas, complejas, que vayan a través del tiempo, que sean con cierto orden prioritario de actuación, con iteración, en fin, son muchas cosas que tienen que ir avanzando con indicadores de éxito y pues todo eso tiene que estar documentado. Muchísimas gracias, Paco. Muchísimas gracias, senador Cervantes. Por supuesto, Miguel. Demos un aplauso a nuestros panelistas y le pido a David Gallardo, a Katy y a Alex Tyson, si pueden subir, por favor, a entregar un reconocimiento. Katy también, por favor. Katy, David y Alex. No se vayan, por favor, rapidísimo, vamos a arreglar el escenario porque vamos a iniciar con nuestra inauguración.
Muchísimas gracias nuevamente a los tres.